Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Nuria, José Miguel, eh, la pantalla completa para ver mejor, no está completa ahora mismo. Sí, ¿no? Está completa, ¿no? Bueno, no, ya, José Miguel, no. Lo que pasa es que tengo abierta la consola de GoToMeeting, por eso aparece como una mancha negra, porque cuando abro el chat para verlo, aparece como una mancha negra en la parte derecha, ¿vale? Es por eso. Alicia, me alegro de veros por aquí, José Miguel, Alicia, Nuria. Vale, compañeros de trabajo, antiguos alumnos, estoy leyendo por aquí pues muchos nombres conocidos, profesores actuales de Render Factory. Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo y nada, voy a comenzar ya sin más dilación y bueno, intentaré ser breve, sobre todo dentro de 20 o 30 minutitos, pues tratar de resolver dudas y de ayudaros con cualquier cuestión que queráis plantear. Bueno, lo primero que quería deciros para los que no me conocéis es que soy Carlos Lucena. Mi nombre es Carlos Lucena, soy arquitecto y desde el 2010, desde Sevilla, desde Render Factory, pues venimos impartiendo formación relacionada con el campo de la arquitectura y la ingeniería. Nuestra web es renderfactory.es y ahora en noviembre de 2019 hicimos un cambio de marca corporativa, de manera que el logotipo desde noviembre del 2019 pues viene siendo este nuevo logotipo. Como pretendemos ser un centro de alta competencia o de lograr la certificación de los profesionales en el ámbito del sector de la construcción, sobre todo en la materia respecto a lo que es el BIM, pero también abriéndonos a los ingenieros en cuanto al CAE, al Computer Aided Engineering, a la ingeniería asistida por computadora. Teníamos el CAD, el CAE, el BIM y, y bueno, pretendemos ser un centro de formación especializado, como venimos siendo desde el 2010, y muy centrados en el ámbito del BIM. Ya os digo que voy a abrir si acaso aquí un pequeño blog de notas para ir comentando los términos que a veces pues no se pueden entender bien. Pues hemos hablado de BIM, hemos hablado de CAD, hemos hablado de CAE, ingeniería asistida por computadora. Este campo del BIM es más para arquitectos técnicos, aparejadores, desde luego, indudablemente también para ingenieros de caminos, para obras de infraestructura. Sabéis que la Comisión BIM del Ministerio de Fomento siempre distingue entre edificación e infraestructura y proyectos de infraestructura. Y también pretendemos abrirnos, además de delineantes y técnicos proyectistas en general del sector de la construcción, también pretendemos abrirnos a los ingenieros, ya sea ingenieros de diseño mecánico, diseño industrial, para que se aproximen a la formación que ofrecemos desde la web. En estos días que vivimos momentos complicados para todos por nuevas situaciones a las que no nos habíamos enfrentado hasta ahora, eh, acceder al teletrabajo, disponer de los medios técnicos para desde casa poder estar realizando ese teletrabajo, situaciones nuevas que nos obligan a estar en casa en estos días y por eso mismo hemos puesto una iniciativa que hemos llamado en redes sociales con el hashtag Fórmate gratis desde casa. Hemos puesto una iniciativa para esta semana, del lunes 23 al viernes 27, de hacerlo lo más ameno posible y sobre el tiempo, que es un poco la filosofía, ¿no? Ya que tenemos ahora mismo la movilidad un poco pues, limitada o reducida, la movilidad física, pues aprovechando que no nos movemos del sitio, vamos a aprovechar en casa para sacarle el máximo partido a estas horas, a estos días que estemos. Y por eso habíamos creado una agenda de webinar como el de esta mañana, para que de lunes a viernes, cada día de esta semana, por la mañana y por la tarde, tengáis un pequeño webinar de 45 minutitos en el que los profesores van a ir desarrollando ejercicios concretos o resolviendo problemas habituales en la metodología BIM o en el desarrollo de proyectos y contando pues algún tip, algún consejo, algún secretillo acerca de las distintas herramientas de software que enseñamos habitualmente en Render Factory. Es por ello que en este enlace, que os lo voy a copiar ahora mismo ahí en el chat, para quien quiera pues le pueda estar echando un ojo de forma paralela a que os lo cuente, pues desde este por la tarde tendréis a Carlos Rueda haciendo un pequeño ejercicio y contando cosas interesantes sobre
cómo Zipe sigue siendo un software muy interesante para que a día de hoy, en el 2020, desarrollemos los proyectos en Bing y podamos conectar con esas herramientas de Zipe que de aquí para atrás, cuando trabajamos en CAD, ya nos eran de mucha utilidad. Zipe desde el 2012 viene desarrollando todos sus programas y desarrollando nuevos programas para potenciar esa idea de la interoperabilidad, que es un concepto tan importante dentro de la metodología BIM. Y si habéis seguido, porque seáis usuario, tengáis licencia o estáis más o menos al tanto de las novedades de Zipe, con la última versión 2020E hay muchas novedades interesantes, como por ejemplo también poder realizar las mediciones desde un archivo IFC. Software o programas que el de Zipe es nuevo, pero ya existían otras alternativas, ¿verdad? Como el de Artec para hacer la archivo IFC o el Primus IFC de AK Software. Bueno, pues Zipe también se suma con ese nuevo software para que podamos realizar las mediciones desde un archivo IFC, que como sabéis es un archivo que contiene la información de un modelo BIM 3D. Bueno, pues Carlos estará esta tarde con vosotros a las 6. Martes tenéis dos webinars, uno por la mañana de Rafael Marín a las 12:30 con el desarrollo de un ejercicio de fontanería en RevitMap y por la tarde a las 5 con Román Chali, que haréis un ejercicio muy interesante, sobre todo para los que estéis pensando en darle una vuelta de tuerca a vuestro negocio desde el punto de vista del arquitecto, del estudio de arquitectura. El miércoles estaré yo de nuevo con vosotros a las 12 de la mañana para analizar un poquito qué está ocurriendo con las licitaciones públicas en España y qué ha estado pasando desde que el 9 de marzo del 2018 se publicó la ley de contratos del sector público. El miércoles por la tarde estará Juan Diego haciendo un ejercicio de climatización, ¿vale? Mañana Rafa hará un ejercicio de fontanería, abastecimiento, agua fría sanitaria, agua caliente sanitaria, y el miércoles Juan Diego en RevitMap también hará un ejercicio sobre climatización. El jueves 26 por la mañana tendréis a Alejandro Folgar automatizando nuestros procedimientos o procesos de trabajo diario, que es lo que se llaman rutina, cuando programamos una rutina, cuando automatizamos una tarea que es manual en el día a día y queremos que la haga Dynamo por nosotros. Dynamo, ese complemento para Revit de programación visual, de programación paramétrica. Pues Alejandro por la mañana, el jueves 26, nos hará un pequeño ejercicio y por la tarde Berna Morillo, especialista en interoperabilidad, especialista en NFC y especialista también en el BIM 6D, en lo que es la simulación energética del edificio, el saber el coste energético que tiene ese modelo BIM 3D que hemos realizado. Pues el jueves por la tarde a las 5, Berna nos presentará todos los requerimientos, los requisitos nuevos, todas esas novedades que salieron después de Navidad en cuanto a las reformas o modificaciones en el Código Técnico de la Edificación respecto al documento CTH, ¿vale? Todo lo que es el tema del ahorro energético, la demanda energética, todo ese tema que ha sido modificado en el Código Técnico después de las Navidades del 2019, recientemente en enero, pues Berna nos hablará de ello y nos hablará también de cómo ha afectado esto a los flujos de trabajo en herramientas conocidas como HUL, herramienta unificada líder Calendar, y también en los programas de Zipe. Él nos va a dar un repaso desde cómo llevar el modelo de Revit a HUL, pasando o no por Zipe, qué opciones tenemos, qué caminos tenemos. Y ya por fin el viernes tenemos a Johnny Monge, ingeniero civil y consultor BIM, que nos hará el ejercicio del desarrollo de una nave industrial dentro de lo que es el desarrollo de un proyecto en BIM el viernes por la mañana, que será a las 12 horas, horario de España, y él que emite desde Perú, donde desarrolla su labor profesional habitualmente. Allí serán 5 o 6 horas menos, ¿de acuerdo? Para los que estéis también conectados desde cualquier parte de Latinoamérica, pues este horario 12 de la mañana al viernes, hora de España, y así podéis calcular que un poquito antes, a primera hora de la mañana, pues podréis conectaros si estáis en Colombia, Perú, Chile, etcétera. Y ya por fin el viernes por la tarde cierra Miguel Pachón Álvarez, que además de ser arquitecto, es jefe de obra y ejerce actualmente de BIM Coordinator
para el 4D, lo que es la planificación de obras, y para el 5D, lo que es la gestión de costes, en un proyecto real que se está construyendo desde hace unos meses en Melilla por la empresa Traxa, en este caso un hospital militar. De manera que si vamos a empezar esta semana hablando de ese salto, del esperado salto por la empresa constructora del BIM 3D al BIM 5D, la semana la cerrará también Miguel cerrando un poco el capítulo que abrimos hoy en torno al qué pasa con el BIM 5D. ¿Es o no es una realidad a día de hoy en la obra? ¿Se puede o no se puede construir un edificio mediante el modelo BIM? Se puede. Y Miguel os lo demostrará y Miguel os lo mostrará de forma práctica el viernes por la tarde a las 5. Cada uno de estos webinars, no obstante, luego quedarán grabados. Se van a grabar y esos webinars quedarán en el canal de RF en YouTube. De manera que a través del canal de YouTube podréis volver a verlo o una parte en concreto de cada uno de estos webinars, así como también para los que no se hayan podido inscribir o no esté asistiendo ahora en directo por razones de trabajo, etcétera, podrá luego ver la grabación grabada, ¿vale? Podrá ver luego el webinar grabado. Bueno, pues como digo, mi nombre es Carlos Lucena, soy arquitecto también de titulación, de formación. En mi día a día desarrollo mi labor como formador, el 90% del tiempo, el 80% del tiempo, el 70% del tiempo mensual o semanal, pues estoy vinculado a tareas formativas, a veces dando clases, a veces coordinando contenidos con otros compañeros. Soy actualmente Autodesk Certified Instructor y ATC Instructor de Autodesk. Y de instructor 47.203, pues podéis consultarlo en LinkedIn, por ejemplo, en mi perfil podéis verlo. Os animo a que si realmente los contenidos de esta semana impartidos por cada uno de estos profesionales que son especialistas en su campo o en su materia, si queréis, podéis buscarlos en LinkedIn y seguirlos a través de LinkedIn. ¿Vale? Podéis añadirme a mí, encantado de aumentar vuestra red de contactos profesionales en LinkedIn o lo que es lo mismo de una networking, una red de contactos profesional y que vaya en aumento. Y a cada uno de los profesores o instructores de Render Factory, que son tanto instructores certificados por Autodesk como formadores autorizados por CIPE Ingeniero, en cada uno de los casos, pues vais a poder encontrarles en LinkedIn, ¿vale? Todos tienen un perfil y estarán encantados seguramente de que les añadáis a su red de contactos profesionales, tanto Miguel Pachón como Johnny Bernardino Morillo, como Alejandro Folgar, como Diego de la Calle, como Román Chali, Rafael Marín, Carlos Rueda, todos tienen perfil en LinkedIn y podéis buscarlos y agregarles. Bueno, centrándome en lo que quería contaros esta mañana, en un ratín, del BIM 3D al BIM 5D, la realidad esperada por las constructoras, veo que estáis muchos conectados. Estoy seguro de que la mayoría entiende qué es el BIM 3D cuando hablamos y qué es el BIM 5D cuando hablamos de ello, pero para los que no entendáis o os pille un poco más de lejos estos conceptos, estaríamos hablando de las 7 dimensiones del BIM. Ese concepto de las 7 dimensiones del BIM es un concepto que hay que manejar, pues igual que otros como los usos del BIM, como los LOT y los LOI, lo que son las especificaciones, como los estándares, como la clasificación de los archivos IFC, como qué es un BEP, como la organización del modelo o la organización de los archivos, los nuevos roles en BIM. En fin, son conceptos que están recogidos en esas normas internacionales publicadas por la BSI, por la British Standard Institution, desde el 2006, y que desde diciembre del 2018, pues da el relevo o pasa el testigo a la ISO, a esa Organización Internacional para la Estandarización que está en Suiza, y que ya en diciembre del 2018 pues, publicó la ISO 19650, que recoge todas esas normas que anteriormente la BSI de Reino Unido había estado publicando. Ahora más adelante hablaremos de esta ISO que se publicó en diciembre del 2018 y que unos meses después fue traducida al español, de manera que ya es norma UNE EN ISO 19650, tiene una parte 1 y una parte 2. La podéis comprar a través de la web de AENOR.
la parte 1 valía algo así como 40 euros y la parte 2 algo así como 60 euros. La compráis, la descargáis en PDF y podéis tenerla y leerla. Bueno, pues acerca de las 7 dimensiones del BIM, hablaríamos del BIM 3D, del BIM 4D, del BIM 5D, del BIM 5D, del BIM 6D, del BIM 7D. Anteriormente al BIM 3D, oye, pues existe también un BIM 2D y existe también un BIM 1D. Los que ya manejáis el BIM 3D, ¿tendría sentido hablar de un BIM 2D en Revit? ¿Qué pensáis? Vale, lanzo ahí la pregunta, cada uno ahora mismo estará reflexionando. ¿Qué pensáis, sí o no? Porque en Revit, ¿verdad? Tenemos familias de modelos, objetos 3D, lo que sería el BIM 3D, con los que construimos ese edificio, ¿verdad? Usando esa estructura de Revit de categorías, familias, tipos y ejemplares. ¿Verdad? Siendo las categorías, pues como carpetitas con las que el programa clasifica los elementos de un edificio. Categorías, pues si son pilares, o son muros, o son suelos, o son cubiertas. Familias, pues si estamos hablando, por ejemplo, de la familia de pilar redondo de hormigón, los tipos siempre hacen referencia al mismo objeto, es decir, a la misma familia. En Revit ya sabéis, una familia es un objeto 3D. ¿Y por qué se le llama familia? Porque tiene muchos hijos o tipos y todos esos tipos siempre son el mismo objeto pero de distintas dimensiones, ¿no? Siempre hace referencia a el mismo objeto pero de distintas dimensiones. Es decir, si el ejemplo es una familia de pilar redondo de hormigón, los tipos serían el pilar redondo de hormigón de 30 centímetros de diámetro, el de 40, el de 50, el de 60. Y por último, el ejemplar o la instance en inglés, ¿qué sería? Pues un pilar en concreto, el pilar número 14, que es el que está junto a la puerta de entrada en el hall del edificio, ¿vale? Y tiene un ID que le hace único y lo reconoce como único. Un ID o un parámetro marca, un parámetro de ejemplar que se llama marca en Revit, ¿eh? Porque luego hay otro parámetro marca, mark type, que es un parámetro de tipo y no un parámetro de ejemplar, ¿no? Estoy seguro de que todos los que me escucháis estáis entendiendo estos conceptos porque ya sois usuarios de Revit y ya estáis adentrados en el BIM 3D desde hace unos meses. Claro, la clave aquí es dar el salto al BIM 4D y al BIM 5D, ¿verdad? Porque ahora mismo todos los másteres que hay en España se ocupan de formarnos sobre todo en BIM 3D. Y claro, esto está muy bien si lo ponemos en correlación con la ISO 19650, pues está muy bien porque la ISO distingue entre la fase de diseño, la fase de obra o construcción y la fase de explotación del activo. Es decir, aquí diseño el edificio, aquí lo construyo y aquí ya ha sido entregada la propiedad y durante los próximos 25 o 50 años estoy usando el edificio y realizando las operaciones de mantenimiento necesarias en él. Y si el edificio pertenece a Aguirre Newman y Aguirre Newman alquila por planta el edificio de oficina, pues estará claro que está haciendo una explotación de ese activo, ¿no? De ese uso. Bueno, pues estas tres fases que distingue la ISO, si hablamos de BIM 3D, ¿en dónde estamos? Pues evidentemente en la fase de diseño. Porque el BIM 3D, ¿qué es? Antes, cuando teníamos programas CAD, ¿qué hacíamos? Dibujar en 2D. Cuidado, con AutoCAD también se podía dibujar en 3D. Y ahora con Revit y con el resto de software BIM, ¿qué hacemos? No se dice dibujar, ¿verdad? Se dice modelar en el sentido de construir virtualmente. Entonces, ¿cómo estamos construyendo virtualmente? Pues modelando en lugar de dibujar. Ahora estamos levantando en 3D directamente elementos constructivos, muros, suelos, cubiertas, colocando puertas, ventanas, etc. Entonces, en la fase de diseño de la ISO, el BIM 3D es lo que nos ocupa sobre todo. Y en la fase de obra, ¿qué nos va a ocupar? El BIM 4D y el 5D. ¿Qué es el BIM 4D y el BIM 5D? El BIM 4D hace referencia a la planificación de obra y el BIM 5D hace referencia a las mediciones y el presupuesto, a la gestión de costes. Es decir, en el BIM 3D yo he hecho un diseño. Virtualmente veo el edificio. Puedo sacar unos renders, puedo hacer un vídeo, puedo mostrarlo a mi cliente con un dispositivo de realidad aumentada, puedo mostrárselo con un dispositivo de realidad virtual, con una gafa de realidad virtual. ¿Qué hago en el BIM 4D? Pues a esas tres dimensiones del espacio, X y Z, se le añade una cuarta dimensión que es la del tiempo. Ya sé lo que quiero construir, el BIM 3D, ya tengo el diseño de lo que quiero construir, y en el 4D quiero saber qué tiempo
voy a tardar en construir ese edificio y qué planificación de ejecución de obras vamos a hacer. Es decir, qué vamos a construir antes, qué vamos a construir después, en qué orden. Y en el BIM 5D añade una quinta dimensión. Si en la cuarta dimensión añado la dimensión tiempo a las 3 de espacio, en el 5D añado la quinta dimensión del coste económico y quiero saber lo que me va a costar construir ese diseño que tengo en el BIM 3D y que ya sé también en el BIM 4D qué tiempo voy a tardar en construirlo. En el BIM 6D, ¿cuál sería la sexta dimensión? Pues sería traducida al final de la cadena, también sería un coste económico. Básicamente, pues la factura eléctrica mensual o bimensual. Pero en principio, cuando hablamos del BIM 6D, nos referimos al coste que el edificio va a tener durante su uso, durante su vida. Claro, esto se traduce al final en dinero, en una factura eléctrica o depende de la fuente energética que usemos, pues si es gas natural o es pellet o es lo que sea, ¿no? Depende del proyecto, depende del uso, etcétera. Entonces, el BIM 6D, ¿dónde lo ubicaríamos? Porque está claro que en la fase de diseño tenemos el BIM 3D, en la fase de obra o construcción de la ISO tenemos el BIM 4D y el BIM 5D, y en la fase de explotación del activo tenemos el BIM 7D. El BIM 7D, ¿qué es esto? Pues la séptima dimensión del BIM es añadir una dimensión tiempo, la del uso a lo largo de esos 25 o 50 años que se está usando el edificio, pero también el uso de ese edificio va a conllevar un coste económico, porque los elementos se van a deteriorar. El mobiliario va a haber que reemplazarlo en algún momento, en un edificio de oficinas, por ejemplo. Y las instalaciones van a tener un deterioro y va a hacer falta un mantenimiento preventivo que se llama. Y va a hacer falta una serie de arreglos frente a posibles averías. De manera que el BIM 7D se ocuparía de esa fase de la explotación que recoge la ISO. ¿Qué ocurre con el BIM 6D? Pues es la más transversal de todas las 7 dimensiones, porque en la fase de diseño yo también puedo tener un BIM 6D. De hecho, tiene la obligación de tener en cuenta desde las primeras fases de diseño, es decir, desde el anteproyecto, antes del proyecto básico, desde el anteproyecto, tener en cuenta en el diseño el coste energético o gasto energético que luego va a tener el edificio en función a ese diseño que estás tú eligiendo. Pero el BIM 6D también puede estar presente en la fase de explotación. Pensemos, por ejemplo, en un edificio de obra nueva, evidentemente el BIM 6D donde tiene más protagonismo es la fase de diseño. Pero pensemos en un edificio que ya es existente, que ya existe. El BIM 6D donde tiene protagonismo es la fase de explotación. Y me refiero a proyectos, por ejemplo, como rehabilitación de fachadas para la mejora energética del edificio. Esos proyectos que los arquitectos en España llevamos realizando habitualmente en estos últimos años, porque hay una serie de ayudas, etcétera, para que las comunidades de propietarios aborden ese tipo de proyectos en su fachada para la mejora energética. De manera que el BIM 6D es más transversal, el BIM 7D específicamente de la fase de explotación, el BIM 4D y el BIM 5D específicamente de la fase de obra o de construcción y el BIM 3D de la fase de diseño. ¿Qué pasa con las dos dimensiones anteriores? El BIM 2D, decíamos antes, ¿pensáis que existe un BIM 2D? ¿Se puede hablar de un BIM 2D? Si en Revit tenemos familias de modelos que son esos objetos 3D, ¿acaso no tenemos también familias de anotación que son objetos 2D que se pueden parametrizar, automatizar, volcar a una tabla, llevar a Excel, incluso volcar información de un Excel a Revit de nuevo? Todas esas etiquetas, cotas, todo lo que sea 2D también puede ser contenido en una base de datos de información del edificio, que eso es lo que es importante del BIM, que son modelos 3D que contienen información, y esa I de información es la letra más importante de esas tres siglas. ¿Y el BIM 1D qué sería? El BIM 1D, cuando se habla de la primera dimensión del BIM, se habla de esa idea de concepto que genera luego el resto de dimensiones y que genera el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos hablado de las 7 dimensiones del BIM, las hemos puesto en correlación con las 3 fases recogidas en la ISO 19650 y ahora terminaremos de ubicar este BIM 4D y BIM 5D, con lo que me gustaría presentaros. Tenemos un nuevo máster en Render Factory con el que pretendemos los profesionales aborden el salto del BIM 3D al BIM 4D.
Nosotros llevamos ya varios años y 6 promociones con el Master BIM oficial de Autodesk, ese Master BIM 3D, en el que principalmente los profesionales aprenden a modelar y se forman también con módulos complementarios para ejercer la profesión de BIM Manager. Pero queremos ofrecer al mercado un nuevo máster BIM 4D, 5D, aplicando además metodología Lean, que esto es otra cosa muy interesante que proviene de la industria. El nuevo máster BIM 4D, BIM 5D es un máster pensado para profesionales que no tienen por qué aprender a modelar. Es decir, cuando tú tienes un acercamiento al BIM, lo haces desde tu propio perfil. Puedes ser delineante, puedes ser arquitecto o puedes ser jefe de obra. Y no necesitas que te enseñen a modelar en Revit porque no va a ser ese tu cometido. De manera que este nuevo máster BIM 4D, BIM 5D está también dirigido a todos esos profesionales que por su perfil no están en la fase de diseño, sino que están en la fase de obra, en la fase de construcción. Y a ellos les va a llegar un modelo ya realizado en Revit, en el BIM 3D, ya va a estar realizado, les va a llegar un modelo ya hecho y van a tener que gestionar la información que contiene ese modelo para poder construirlo en obra, realizando una planificación de la obra, realizando certificaciones de obra y realizando una gestión del coste para que no haya desviaciones presupuestarias en obra, que es uno de los objetivos principales en BIM y es uno de los datos estadísticos que nos llegan desde hace años desde Reino Unido, que sabéis van un poquito más avanzados que nosotros en el ámbito del BIM, y ellos desde enero del 2016, que entró como obligatorio el BIM en licitaciones públicas, vienen emitiendo unos informes, el BIM National Report 2017, 18 y 19, cada año emiten un informe en el que tenéis, son documentos públicos que podéis descargar desde Google, en el que podéis leer datos estadísticos sobre cómo el BIM está ayudando a reducir esas desviaciones presupuestarias en la fase de obra. Y es por ello que el BIM, sobre todo, a quien más interesa es a empresas constructoras y promotores, porque realmente estamos con esta nueva tecnología, con estos nuevos software BIM, somos capaces de prever o antever o adelantar problemas que luego ocurren en los proyectos y que ocurren en obras, pero que gracias a esta tecnología podemos darles solución antes de que ocurran, evitando esas desviaciones presupuestarias que tradicionalmente siempre venían sucediendo en el sector de la construcción. ¿Por qué decía antes que en España la mayoría de los másteres que hay son másteres BIM 3D? Nos enseñan a modelar. Pero claro, ¿para qué quiere un project manager aprender a modelar? ¿Para qué quiere un técnico de la oficina técnica aprender a modelar? ¿Para qué quiere un jefe de obra aprender a modelar? Si a todos ellos, tanto el project manager como en la oficina técnica, como el jefe de obra, como al resto de profesionales que estáis en esa fase de construcción o en esa fase de obra, sobre todo es vuestro día a día profesional, siempre os llegan modelos ya realizados, ya cerrados, ya os llega el proyecto de ejecución, ese proyecto de ejecución y ese modelo eh, virtual que ya contiene toda esa información a un lot 400, un lot 450 para poder ser construido en obra. Pues para todos vosotros está este nuevo Master BIM 4D, BIM 5D, porque a la pregunta de ¿cuándo podremos realmente usar este modelo BIM 3D para llevar a obra el edificio, que es ahora mismo la pregunta que se están realizando todos los arquitectos, todos los estudios de arquitectura, todas las constructoras, todas las empresas que desde el 2015, a raíz de la creación de la Comisión BIM del Ministerio de Fomento y a raíz de la Directiva Europea del 26 de febrero del 2014, todas las empresas que os habéis puesto las pilas con el BIM y os habéis puesto a formaros en BIM desde el 2015 hasta aquí, hasta el 2020, ahora mismo que ya domináis o empezáis a dominar el BIM 3D, lo que queréis es saltar al BIM 4D y al BIM 5D, o lo que es lo mismo. Oiga, mi proyecto de ejecución visado por el colegio, quiero ser capaz de construir, de gestionar en obra la construcción de ese edificio mediante el modelo virtual y no dejarlo ahí aparcado o guardado en un cajón porque ya he terminado la fase de diseño. Oiga, usted ha concluido la fase de diseño, pero es que a ISO 19750 le está usted diciendo que usted en el futuro tendrá también que ejecutar la fase de obra usando el modelo virtual.
y usted tendrá que entregar el modelo virtual BIM 3D a la propiedad. Y el BIM 7D, la fase de explotación del activo, esa fase de mantenimiento del edificio, en los próximos 25 o 50 años, la propiedad también tendrá que gestionar esas operaciones de mantenimiento sobre el modelo virtual. Será así de forma normativa y obligada por las distintas administraciones, hasta la administración local, que es la que más directamente está en contacto, y las gerencias de urbanismo con lo que se realiza o no en las localidades, en las ciudades, de manera que este sería el siguiente escalón. Nosotros, ¿qué soy? Arquitecto, fase de diseño, yo me quedo con mi Master BIM 3D. Oye, yo estoy inmerso en mi actividad profesional en la fase de obra o de construcción, como le ocurre al instructor y profesor de Render Factory Miguel Pachón, que es arquitecto y jefe de obra y BIM coordinator del 4D y del 5D de ese hospital militar que se está ejecutando en Melilla. Oye, pues está claro que él, sobre todo, su día a día es planificar, certificar, gestionar la obra, gestionar qué entra y sale de la obra, gestionar quién está trabajando en obra, gestionar ese coste diario, ese coste semanal, ese coste mensual, todo eso que tiene que ver con la gestión eficaz de un proyecto durante su fase de construcción. En este nuevo máster BIM 4D, BIM 5D, hay una serie de instructores especializados, de especialistas, entre los que se encuentran, pues, como hemos comentado ya, Miguel Pachón, pero también se encuentran Johnny Monjes, que él allí en Perú, pues llevan ya realizados varios proyectos, ¿no?, que se han ejecutado mediante metodología BIM. Juan Carlos Guardia, que es programador de aplicaciones de Autodesk desde hace muchos años y es especialista en BIM 360 para Sonda, que es el mayorista de Autodesk para Latinoamérica. Aquí en Europa, pues el mayorista de Autodesk es Tech Data y allí en Latinoamérica es Sonda. Y Reinaldo Ramírez, que complementará muy bien este máster con aplicación práctica sobre metodología Lean Construction, que es algo muy interesante que está llegando al sector de la arquitectura, de la construcción, de la edificación, para mejorar los procesos de producción en obra y que no haya pérdidas, como dice la metodología Lean Construction. La duración del máster, pues aproximadamente unos 6 meses, y es equivalente a que realizaseis un máster presencial de 450 horas. La modalidad es online y la certificación es oficial de Autodesk. Además, recibís otro PDF, otro diploma, otro certificado, en el que se os reconoce de forma oficial como BIM Manager para la fase, específicamente para la fase de construcción y de obra, según la ISO 19650. Una acreditación muy interesante, muy valorada en Latinoamérica y que seguramente se empiece a valorar también mucho en España a raíz de que se empiece a conocer que las normas británicas, ya la BSI de Reino Unido ya no va a publicar ninguna norma más porque desde diciembre del 2018 se va a encargar la ISO. Y la ISO, que tiene algunas normas ya publicadas anteriormente al 2018, relativas al IFC, relativas al BIM para fabricantes, seguirá produciendo nuevas normas que irán regulando el cómo, en definitiva, se diseña un proyecto BIM, cómo se construye de manera eficaz y cómo se mantiene o se hace un uso adecuado de la explotación de ese activo o de ese edificio. La metodología es online. Como sabéis, en el campo virtual hay un foro. Las 24 horas está accesible los 7 días de la semana ese campo virtual y ese foro. Y las lecciones de este máster se agrupan en 5 bloques y cada uno de esos 5 bloques agrupa una serie de módulos específicos que desarrollan cada uno de esos bloques. Esos 5 bloques están centrados en la fase de obra, de construcción, y en cada uno de ellos se aborda una parte específica de lo que es la fase de obra para proyectos de edificación, ¿de acuerdo? Aquí en Render Factory ahora mismo, tanto el Master BIM 3D como el Master BIM 4D y 5D, que es este nuevo máster que os estoy presentando, se enfocan y se realizan desde el punto de vista de abordar proyectos de edificación. El primer bloque, esa gestión de proyectos, ese Project Management con aplicación práctica de filosofía Lean Construction, esa dirección de proyectos. En el bloque 2,
algo más teórico el bloque 1, dirección de proyectos, filosofía Lean, métodos de seguimiento y control de proyectos, planificación inversa en las Planner System, que es muy interesante. Bloque 2, inicio del proyecto de construcción, desde la contratación, licitación, gestión de la fase de obra. Oye, ¿en qué me puede ayudar el BIM 360? Pues aquí Juan Carlos se plantea un ejercicio práctico para los alumnos, para el trabajo colaborativo o en equipo a través de la nube, que es algo que hoy día, ¿verdad? Por la situación que estamos atravesando de estar en casa, del teletrabajo, de tener que la necesidad de colaborar cada uno desde su casa en un mismo proyecto, es ahora, a raíz de esta situación nueva que nos encontramos en casa desde el viernes 14 de marzo prácticamente, pues las empresas ahora están empezando a comprar licencias de BIM 360 o a probar una licencia trial de 30 días, porque se dan cuenta de que necesitamos poner en práctica el concepto del CDE, que además del concepto de interoperabilidad dentro de BIM, hay otro concepto clave que es el CDE. El CDE significa Common Data Environment o entorno de datos en común, que es lo mismo. ¿Y a qué hace referencia el usar un CDE? Al concepto de colaboración, a ese concepto de trabajo colaborativo o de work sharing que llama Revit en inglés. El CDE lo que permite es trabajo colaborativo o como se está llamando ahora, teletrabajo desde casa. Es decir, yo en Málaga, mi compañero en Madrid, mi otro compañero en Valencia, los tres diseñando, proyectando en el mismo proyecto, en el mismo archivo RVT Gráfica, que es un archivo central, y por qué no al mismo tiempo el estudio o el calculista de estructura desde Guadalajara, también entrando en ese CDE a ver cómo va progresando la arquitectura para él avanzando el cálculo de la estructura, diseño y cálculo de la estructura. Y al mismo tiempo, ¿por qué no? Un ingeniero industrial en Madrid abordando determinada instalación o abordando todas las instalaciones, diseño y cálculo del edificio a través de ese CDE. Un CDE es como un gestor documental, pero basado en la nube. El concepto de gestor documental no es muy conocido en arquitectura, pero los que estéis en empresas muy grandes, veréis que siempre en todas las empresas grandes existe un gestor documental. ¿Por qué? Porque es necesario en las empresas grandes, ¿verdad?, controlar el versionado de los archivos, saber cuál es la última versión en todo momento, que los archivos únicamente estén en un sitio único, en un repositorio único, en el servidor, en ese sitio seguro, en ese vault que llama Autodesk o en ese servidor de la empresa, y controlar también los permisos, es decir, quién accede a determinados documentos y con qué permiso, de edición o solo de lectura. Todo eso se controla desde hace muchos años con un software que se llama gestor documental. Y lo que el BIM aporta es darle una vuelta de tuerca a eso y decir, pues ahora el gestor documental va a estar basado en la nube y va a ser lo que llamamos un CDE. De manera que cada desarrollador de software está desarrollando su propio CDE. Autodesk le llama BIM 360 a su CDE, AK Software usa BIM Platform, Cipe a su CD le llama BIM Server Center, Bentley tiene su CD que se llama ProjectWise y cada desarrollador está desarrollando o proponiendo al mercado su propio CD. Pero es fundamental usar un CD para que realmente haya colaboración o trabajo colaborativo, que es uno de los pilares centrales del BIM. Además de la interoperabilidad a través del archivo IFC, principalmente, el que también exista colaboración. Y esa colaboración sí o sí tiene que ser a través de la nube, es decir, a través de Internet. Y gracias a que tenemos en las casas, pues, fibra óptica y conexiones de Internet que nos permiten subir y bajar de Internet datos a una gran velocidad, hoy día sí es posible por el sector de la construcción y por las empresas de España y del resto de países, el que el BIM sea una realidad en el desarrollo de los proyectos. En el bloque 3, la planificación o lo que nos centramos en el BIM 4D, en el que usaréis distintos programas, veremos cómo ahora mismo, ¿qué programas de planificación se usan más en España? MS Project, el Microsoft Project, Primavera de Oracle, sobre todo esos dos. Ambos tienen conexión con Navisworks Manage. Podemos hacer un BIM 4D con Navisworks más Excel. Podemos hacer un BIM 4D con Syncro, otro software especializado y específico que adquirió Bentley hará un año, año y algo, año y medio. Bentley adquirió Syncro como un software especializado para el BIM 4D. En el cuarto bloque, ese bloque 3.2, la puesta en obra. Herramientas a emplear, Revit más Arquímedes de Cipe.
Arquímedes, el programa para el BIM 5D de CIPE, el programa para mediciones y presupuesto, con el plugin de CIPE desarrollado por CIPE para llevar el modelo BIM de Revit a CIPE. Es decir, en el bloque 3.2 nos centramos en el BIM 5D, en lo que es la gestión de costes, además de todos estos puntos que vienen aquí recogidos en los distintos módulos. El control de la calidad, tan importante en obra y tan importante en BIM, y que irá adquiriendo cada vez más importancia, el aseguramiento de la calidad, tanto en fase de diseño como en fase de obra, como en fase de mantenimiento, la gestión de los residuos, etcétera. Es las certificaciones de obra, por supuesto, durante el transcurso de la construcción o de la obra, las mismas fases y los mismos problemas que veníamos teniendo cuando usábamos tecnología, ver ahora cómo esa tecnología BIM nos puede ayudar a realizar una obra de manera más fácil, más automática, más controlada, más planificada y con un mayor control de posibles errores que no lleguen a ocurrir, sino verlos antes y ponerle solución. Y un cuarto bloque con un cierre del máster y de lo que es el proyecto, con esa entrega final de obra y ese cierre de la documentación y esa entrega de obra o del edificio construido a la propiedad. Con estos 5 bloques se pretende abarcar esa fase de obra o de construcción de la ISO 19650 y ese BIM 4 llamado BIM 4D, BIM 5D. Además, desde hace unos meses en la web de Render Factory encontráis que os podéis matricular en cualquier curso o máster de manera fraccionada. Vais a poder pagar vuestra matrícula en cómodos pagos o plazos mensuales y vais a poder fraccionar ese, esa matrícula. Además, existen programas de becas específicas también para profesionales y estudiantes en Latinoamérica. O sea que os ponemos a vuestro alcance la posibilidad de formaros en ese BIM 4D, BIM 5D, dar el salto ya por fin a poder construir también el edificio usando ese modelo virtual, no aparcándolo y quedándonos únicamente en los renders o en la visualización arquitectónica en ese ARBIZ o en esa realidad virtual aumentada. No, no, vamos a usar también la realidad virtual y aumentada para poder construir el edificio. Vamos a construir el edificio usando SCD. Vamos a acceder a la documentación del proyecto desde la obra usando ese CDE, usando el BIM 360. Vamos a seguir usando, como nos dice la ISO, ese modelo virtual en obra hasta entregarlo al propietario para que él haga ese BIM 7D o esa fase de Facility Management o de Facility o de explotación del activo también a través y a partir del modelo virtual. ¿Vale? Entonces, bueno, son las dos. He tenido como un pequeño demora entre YouTube Live que no iba y he vuelto a GoToMeeting hasta que hemos comenzado a la 1:15. Ahora me gustaría, para quien quiera, voy a abrir la consola del GoToMeeting, se verá una parte negra a la derecha de la pantalla que está abierto el GoToMeeting y voy a revisar si hubiera alguna pregunta en el chat, estoy leyendo, ¿vale? También si queréis alguno preguntar, me lo decís, os abro el micro y así podéis formular la pregunta que no sea escribiendo a través del chat, sino de palabra. Recordaros que el viernes Miguel os hablará específicamente de ese caso práctico de BIM 5D, de esa gestión de costes real a partir del modelo virtual en obra, desde su propia experiencia profesional, con el proyecto que están realizando actualmente y desde hace unos meses, ¿vale? Para que veamos que es real el BIM 4D, BIM 5D, en el que ahora mismo muchos profesionales están un poco atascados. ¿Por qué? Porque, como os decía al principio, hemos sido pioneros proponiendo un máster BIM 4D, BIM 5D, y que la mayoría de los másteres, el 99% de los másteres en España ahora mismo, son másteres que te forman en el BIM 3D, que es la fase de diseño de modelado. Oiga, estoy atascado, soy arquitecto, soy constructora, estoy atascado, no sé cómo continuar esa metodología BIM en la fase de obra de construcción. Hemos que, dándonos cuenta de esa demanda existente en el mercado, hemos querido pues dotar nuestro catálogo formativo de esa formación específica para todos aquellos que estáis preocupados o interesados en dar ese salto hacia adelante, subir ese siguiente escalón en lo que se llama la madurez del BIM o los 4 niveles de madurez del BIM, para que seamos capaces de llevar a obra de construir el edificio a través del modelo virtual. Dice un usuario, pregunta si se van a subir al campus de Render Factory. No, este webinar se va a subir
a YouTube, porque en el campus solo tendría acceso los que sois ya alumnos de Render Factory. Me imagino que por eso lo pregunta, porque eres alumno actualmente. Entonces, lo vamos a subir a YouTube, al canal de Render Factory en YouTube, para que cualquiera lo pueda ver, tanto alumnos como no alumnos. Tanto si estáis registrados como si no estáis en el campo virtual de Render Factory, lo ponemos en YouTube y así sirve para todo. Francisco Gil dice, ¿alguien me puede decir cómo desactivar la cámara y activar el sonido? Francisco, ¿quieres hablar? Yo te activo el sonido. Francisco, te estoy buscando, ¿vale? Te voy a activar el sonido. El sonido entiendo que es tu micrófono porque quieres hablar, ¿no? ¿O es el mío porque antes no me escuchabas? Bueno, ya tienes el micrófono abierto. Miguel Ángel preguntaba, ¿poder verlo en otro momento? Sí, a través de YouTube, ya lo hemos dicho, ok. Aunque no sean en directo, eso es que lo veas grabado. Cada uno de estos webinars de esta semana, de por la mañana y por la tarde, sí vais a poder verlo a través de YouTube. Patricia contestaba antes a Francisco Gil en el chat. Alicia Moreno, Marta, muchas gracias por tus amables palabras. Estamos aquí para ayudaros. Y luego sigo leyendo hacia abajo. Manuel, los bloques, ¿vale? Los bloques, Manuel, ok. Pues Manuel quería ver un poco otra vez los bloques que forman el nuevo Master Beam 4D Beam 5D. Bajo, bajo, bajo. Aquí los tienen, Manuel. De todas formas, os copio el enlace, ¿eh? O sea que podéis entrar en la web. Y se me olvidaba, también, muy importante. Os dejo también un código de descuento del 20%. Si a la hora de comprar un curso o matricularos en un máster en estos próximos días, en esta próxima semana, si usáis este código este cupón o este código de descuento, 20, fórmate desde casa 20, ¿vale? O tal y como está ahí escrito, 20, fórmate desde casa 20. Obtendréis durante el proceso de matrícula, de inscripción o de compra ese 20% de descuento. Miguel Ángel me dice, interesante, seguiremos con el de esta tarde, gran iniciativa. Bueno, pues muchas gracias Miguel Ángel por agradecernos que hayamos puesto esta iniciativa de estos webinars gratuitos esta semana, con la que esperamos, pues para los que ya sabéis, a lo mejor aprendéis algunos tips o consejos o herramientas o novedades nuevas sobre los programas que venimos enseñando, sobre los que no sabéis y ahora estáis aprovechando que estamos más tiempo en casa para aproximaros al qué es el BIM y ya por fin quiero aprender y quiero dar ese salto, pues aquí estaremos y tanto si es desde cero como si ya sabéis, pues trataremos de formaros como hasta ahora lo mejor posible y que adquiráis nuevas capacidades profesionales que os sirvan en el día a día. Claudia, quisiera preguntar por mi opinión sobre, me dice, dice, sabemos que las 7 dimensiones del BIM es el futuro de la arquitectura y la construcción, pero ¿en cuántos años aproximadamente va a ser tan natural como BIM 3D y CAD para todos? Bueno, Claudia, yo te puedo dar mi opinión, te puedo decir, pues yo creo que en un año, o yo creo que en 5 años, yo creo que en 10 años, ¿vale? Te puedo dar mi opinión, pero como no, ninguno vemos el futuro, ¿verdad? Pues no sabríamos, pero sí te puedo decir que en España muchos estudios y muchas empresas empezaron a usar tecnología BIM desde el 2009, 2007, 2010, pero la mayoría ha empezado a formarse ahora en el 2015 a raíz de la comisión, a raíz del Ministerio de Fomento, crear la comisión esbim.es, que es la web, si ponéis en Google esbim.es, entráis en la web de la comisión BIM del Ministerio de Fomento. Y entonces, bueno, ¿cuántos años pasarán? Bueno, ya te digo, ya hay edificios construyéndose, proyectos construyéndose usando el modelo BIM. El hospital militar en el que está coordinando Miguel Pachón es un ejemplo de ello. O sea que el tan natural en el sentido de tan habitual, pues oye, esto es algo que va a ir increciendo o va a ir creciendo o va a ir aumentando. Por lo tanto, a lo mejor ahora en 2020 en España hay, ¿qué te digo yo? 7 proyectos construyéndose, haciendo el BIM 4D y el BIM 5D con el modelo virtual, en metodología BIM, y a lo mejor en el 2021, en lugar de 7, pues son 40 proyectos. Y a lo mejor en el 2023, pues son el 100% de los proyectos, ¿no? Pero bueno, es difícil decir, pues a partir del 2022, el 100% de los proyectos que se construyen en España se hará con
metodología BIM? Pues creo que ni siquiera el ministerio tiene datos, ¿no?, para esa certeza, o sea que es complicado. Pero decirte la realidad de hoy, ya hay empresas que diseñan en BIM y ya hay empresas que construyen en BIM. A medida que el resto de empresas tengan capacidad de adquirir esa nueva tecnología, como ha pasado siempre a lo largo de toda la historia, quien tiene la tecnología está en una ventaja competitiva respecto al otro y puede, pues en el caso de las guerras, ganabas la guerra, en el caso de los proyectos, te llevas tú el proyecto, consigues tú la licitación, consigues el contrato con el cliente, consigues más clientes que tu empresa competidora que no tiene esta tecnología. O sea que al final lo que hay que entender es que en este momento de cambio, de transformación o de renovación tecnológica, quien adquiere primero esa tecnología ya tiene ventajas sobre el resto de competidores. Por eso creo que es tan importante ser conscientes de que formarnos nos puede dar ventajas competitivas para competir en un sector, pues, cada vez más competitivo o muy competitivo a día de hoy. Bueno, pues Manuel, Cipriano, Juan Pedro, Patricia, Ana, Miguel Ángel, Antonio José, Alicia, Manuel, Francisco, Marta, todos los que habéis asistido a estos 45 minutitos, quería agradeceros vuestro tiempo, que me hayáis dedicado este ratito. Me alegro de haber podido estar con vosotros, de haber podido presentaros este nuevo máster oficial de AutoD BIM 4D y BIM 5D con el que dar ese salto a la fase de obra o de construcción de la ISO 19650 y que para cualquier cuestión que necesitéis en estos días, os dejo mi móvil, también tenéis el número de Render Factory para llamar y os atenderá mi compañera Rocío. Podéis escribir por correo electrónico, podéis escribir a través de redes sociales y os contestará mi compañera Sonia Estepa. En fin, que estamos un equipo de personas, además del equipo de instructores, cada uno especializado en su ámbito profesional, para tratar de ofrecer la mejor formación posible. Y nada, si no hay ninguna preguntilla más y nadie quiere preguntar nada más, pues para no demorarnos, que ya es casi la hora de almorzar aquí en España, así que lo dejamos aquí. Por mi parte todo listo y agradeceros la asistencia de nuevo. Muchas gracias, Felipe, por vuestras palabras. Y muchas gracias, Juan Pedro. Muy amables. Pues nada, voy a dejar de compartir pantalla, cierro el micro, cierro la sala y en un ratín ya tendréis disponible este webinar grabado a través del canal de Render Factory en YouTube. Bueno, pues un saludo a todos. Buenas tardes.